Dado a desarrollar el tema de la alta edad media, ¿sí? Alta edad media, mm, vasallaje clásico, y hay que distinguir entre lo que siempre es, o sea, que es un tema clave, que no hay que dejar ni pasarlo por alto, vasallaje y servidumbre, en este periodo. Ubicación temporal y espacial. Cuando hablamos de alta edad media, estamos hablando de que ya hemos podido ver y analizar lo que es la temprana edad media, lo que vimos en la clase pasada, que se caracterizaba por la llegada, o mejor dicho, a partir de la llegada, de la intrusión y desmantelamiento del aparato militar y administrativo y político romano. Si bien hay que tener en cuenta, como decíamos, que no fue la llegada de los germanos, de los bárbaros, la única causa de la caída, ya que estos estaban presentes en territorio, dentro del territorio del imperio, desde hacía por lo menos 6 siglos, lo que decíamos la transición. Entonces, la temprana Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano, con capital en Roma, en Occidente, y también abarca el proceso de este juego de fragmentación y unificación que se intenta hacer con el Imperio Carolingio. La Alta Edad Media abarca del siglo IX al XI, y el modelo de análisis, por lo menos el autor que ustedes tienen para leer y que analizamos, que es Marblog, se centra en Francia. ¿Qué vimos la clase pasada? Bueno, justamente estos son los temas. Hay que saber el concepto de feudalismo, los caracteres del feudalismo, y dentro de los caracteres tenemos, en cuanto a lo político, la característica es esto: el poder está fragmentado, no hay poder centralizado, justamente. ¿Mm? Se pierde la idea de Estado, de un Estado centralizado, con, después del desmembramiento del Imperio Carolingio con los sucesores de Carlomagno y el Tratado de Verdún. Tenemos que ver el rol de la Iglesia, y cómo eran las características de la monarquía feudal. En este marco están las cruzadas. En lo jurídico, qué sucede con el derecho. En lo social, la sociedad estamental. Y dentro de la sociedad estamental, el vínculo, este vínculo vasallático, que va a ser el articulador de todas las relaciones sociales a falta de un Estado centralizado. Y se implementa a través de lo que se denomina contrato feudal o contrato vasallático. Y dentro de ese contrato feudal o vasallático que une a las clases superiores o a los sectores superiores, los derechos y obligaciones, tanto de los señores feudales, los vasallos, como de los siervos. Dentro de lo económico, ¿qué sucede con la tierra? ¿Cómo es la tenencia de la tierra? ¿Es una propiedad privada, comunitaria, estatal? Bueno, esto es lo que vamos a ver. Entonces, concepto de feudalismo, ¿m? surge de esta sociedad feudal que tiene características particulares como resultado del choque o colisión y posterior fusión paulatina de la cultura o de los legados romano, germánico y de todo lo que es anterior a la aparición de los romanos en este territorio. ¿M? O sea, de todos los pueblos originarios, dijimos, celtas, vascuences, o euskeras, astures, gallegos, etcétera. Las distintas nacionalidades que hoy por hoy persisten en el mundo, sobre todo español. Dos modos anteriores de producción surgen, ¿m? Están en disolución, y surge de ello la síntesis histórica, el feudalismo. El Imperio Carolingio, que tiene que ver con la segunda de estas oleadas que estudiamos la clase pasada. Había dos grandes grupos, dos grandes movimientos migratorios. La segunda oleada, llegan los francos y de ahí surge el Imperio Carolingio. Y van a ser los protagonistas del sistema vasallático que
da nombre, nomina a toda esta segunda etapa de la Edad Media. ¿Por qué Marc Bloch toma como modelo de análisis Francia? Dijimos, porque es donde primero surge, en el corazón del antiguo imperio carolingio, primero surgen las formas vasalláticas y es la zona más feudalizada de todo el mundo europeo. Y además, estas prácticas vasalláticas duraron más tiempo, surgen más temprano y duran más tiempo hasta que los últimos resabios, como por ejemplo la servidumbre de la gleba, recién vamos a ver que fueron abolidos en el siglo XVIII con la Revolución Francesa. Voy rapidito porque esto lo vimos y concepto, concepto de feudalismo. O el sistema político, social y económico, vale decir que abarca todos estos aspectos, que se desarrolló e imperó en Europa Occidental, especialmente el reino de los francos. Periodo Alta Edad Media, como dijimos, y para reforzar, desde fines del siglo IX hasta el siglo XI. ¿Fue producto de qué? De una situación histórica particular de esta época y también de una serie de costumbres ancestrales que venían practicándose desde siglos anteriores. Por lo tanto, en el esquema que tenemos en nuestro anexo, lo político está caracterizado por la dispersión, que es lo contrario a la centralidad de un poder. ¿Se entiende lo que quiere decir esto, verdad? Que justamente como no pueden hacer frente a este estado permanente de guerra y continuas invasiones de distintos y nuevos pueblos germánicos que se van desplazando, no pueden hacer frente, el aparato militar está destruido, y los monarcas, o lo que queda de las dinastías carolingias, no pueden sostener ni ayudar ni auxiliar a sus vasallos. Por lo tanto, esos vasallos o señores territoriales o caballeros, lo que vimos en la clase pasada, que eran lo que se había formado como basidominis o vasallos del señor, en el momento del Imperio Carolingio, se autonomizan y transforman sus territorios en reinos menores. Vale decir que no hay una misma moneda, o un mismo ejército para todo el territorio, ni un mismo derecho aplicable, ¿sí? En cada castillo, cada castellano en su castillo o cada señor feudal dentro de su feudo aplica diferentes leyes, diferentes costumbres. Y las leyes en realidad surgen del derecho consuetudinario. En lo económico, la base agrícola es la propiedad coparticipada. En lo social, la sociedad está marcada y jerarquizada por estamentos que son inamovibles. En lo jurídico, lo que impera, lo característico es esto, el derecho oral, ritual, solemne, se vuelve a esto, se deja de lado el derecho escrito. ¿Por qué? Y porque el derecho escrito tenía como base el derecho romano. El derecho romano estaba escrito en un latín culto y recordemos que en este momento no era conocida, el latín culto justamente por ni los monarcas de los reinos germánicos ni por los señores feudales. Entonces, las características justamente de lo político es la atomización del poder real en cuanto que se transformó en sustituto de la autoridad central o de la autoridad real. Ya no hay esta relación de subordinación o de obediencia, de sujeción entre súbditos y monarca. El monarca pasa a tener un poder nominal y honorífico y va a ser reemplazado por una autoridad que se ejercía de hombre a hombre, de persona a persona y dentro de los límites territoriales de cada feudo o de cada región. Esto obedece a la época de las grandes luchas civiles, y la necesidad de hacer frente o de defenderse ante nuevas oleadas de invasiones. Llegan normandos, eslavos, mongoles, musulmanes, la amenaza musulmana.
Y esto es lo que sucede. Por eso se habla de reinos menores, entre comillas, ¿verdad? Porque no son reyes los señores feudales, sino que delegan o asumen una autoridad para la defensa del territorio. Los duques, los condes, los marqueses de acá van a surgir estos títulos de nobleza que hasta el día de hoy existen en Europa y tienen mayor independencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen dentro de cada territorio? Y hay que defender. Entonces, erigen fortalezas, van a ser soberanos para sus vasallos y señor de los campesinos. Erigen fortalezas o construyen fortalezas defensivas. ¿Cuáles son los castillos? Organizan y comandan a los militares. Hola Silvi, hola Fer, los que llegaron, se incorporaron Hola, luego. hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, profe, bien. Gracias. La hueste, recuerden y tengan presente que no es lo mismo que el ejército de voluntarios que estudiamos en las comunidades como Grecia, como Roma. Tampoco es un ejército profesional. La hueste es un ejército que debe fidelidad y lealtad al señor feudal, que puede ser el rey, príncipe, conde, duque, marqués o varón. ¿m? Y ellos son los caballeros. Entonces, un ejército personal de cada uno de los señores feudales. Otra de las facultades es administrar justicia en el tribunal señorial. Tribunal señorial estaba presidido no por jueces ni por personas letradas o formadas en derecho. ¿Por qué? Porque el derecho era el derecho de la costumbre ancestral de cada región o cada feudo, como dijimos. Vale decir que como los procedimientos se basan en lo que ya vimos del proceso germánico, ¿m? La prueba era objetiva, los juicios eran llamados juicios de Dios, ¿sí? Y de este modo, entonces, quien declara quién es el vencedor y quién es el vencido es el señor feudal, ¿m? Que preside el tribunal señorial. ¿Y quiénes son los miembros o testigos? Todos los que forman su hueste y todos los vasallos que le deben lealtad. También tiene facultad de acuñar moneda, por lo menos hasta que existió la moneda, porque después vamos a ver que hay una retracción del comercio y la moneda, y esta desaparece. Declarar la guerra, era permanente guerra entre distintos feudos también, no solamente con los enemigos o avances de los pueblos germánicos, y la monarquía feudal, como dijimos al principio, siguió existiendo, pero con un carácter simplemente nominal u honorífico. ¿Qué quiere decir esto? Que no era el primer nivel de obediencia, se lo deben los señores feudales a su señor feudal superior. Vimos acá cómo se elaboraban los libros a mano, no existía la imprenta, la prensa, todavía hay que esperar hasta el siglo XVI. A mano se transcribían los copistas, quienes sabían leer y escribir, que eran muy pocos, en los conventos, en las abadías, no solamente los monjes, sino también las monjas, las religiosas. Eran los únicos que tenían acceso a la cultura, a la lectoescritura. Y manuscritos iluminados, como contamos, porque eran con iluminaciones de oro o de plata. En la Edad Media, el derecho, recuerdo que hubo en un momento una pregunta, examen, sobre el derecho en la Edad Media. Ah, ¿y qué pusieron? Contestaron muchos, no había derecho. ¿Por qué? Porque como el derecho es consuetudinario, consideraron que no había derecho. Esto es un error, porque llegando ya hacia el final de la materia sabemos que el derecho puede ser oral o escrito. El derecho consuetudinario es el que surge de la costumbre reiterada de una comunidad y sujeta a esa comunidad tanto como un derecho escrito. En la Alta Edad Media, que es lo que estamos estudiando entre el siglo IX y el XI o XII,
Vamos a ver que se da la decadencia paulatina de todo lo que es derecho escrito. Lo que había estado en vigor en el periodo anterior, ordenanzas carolingias que eran escritas y tenían como fuente el derecho romano, también, justamente por su desconocimiento del latín antiguo, y aparece lo que dijimos. El derecho común, profano o usual, era oral consuetudinario y era el que se aplicaba en los tribunales señoriales. Otra cosa, además de tribunales señoriales, es el tribunal regio. ¿Qué es el tribunal regio? El que convocaba el rey. ¿No? El rey podía convocar al tribunal, y los miembros integrantes eran todos los señores feudales de alto rango. Proceso y justicia de carácter privado, ojo acá, el proceso y la justicia no es de carácter público, sino privado, porque cada uno lo ejerce dentro de su feudo. No hay una normativa general. Y la responsabilidad es objetiva. Por otro lado, está el derecho eclesiástico, denominado derecho canónico, que este sí es escrito, tiene como base el derecho romano más la anterior legislación carolingia. Este sí es un proceso público, de aquí va a surgir el proceso inquisitorial que vamos a ver desarrollar a partir de el siglo XII, ¿m? Y que después se van a transformar en tribunales del Santo Oficio, con otro método distinto a lo que se viene aplicando durante toda la Edad Media, que va a ser el método de la indagación o método inquisitivo. Es justamente basado en la responsabilidad subjetiva, y este método, que por acá es una excepción que se aplica para determinados casos de delitos eclesiásticos, vamos a ver cómo en las monarquías absolutas, o sea, a partir del siglo XVI, van a ser aplicados para combatir la herejía y también para obtener multas y confiscaciones de tierras. ¿Vamos bien? Sí, profe. Vimos esto, cómo era el Poder Judicial. Este cuadro es importante, este esquema, para tenerlo en cuenta, porque cuando veamos monarquías absolutas, esto cambia justamente. La acción penal durante la Edad Media, como venimos diciendo, era privada, porque implica la ritualización de una guerra privada, entre uno que acusa y el otro que es el acusado y que puede defenderse, ¿m? con medios de prueba escasos y formales. Por ejemplo, juramento, si el caso de los nobles, pruebas verbales o pruebas físicas, que eran las ordalías, juicios de Dios, que eran las comunes para el pueblo. El objeto del proceso era restablecer la paz. Dos partes, el rol del juez es solamente ver la regularidad del proceso, no se basa más que en la costumbre y determinar cuáles van a ser las pruebas, que tienen que llevarse adelante. La sentencia es probatoria porque se da en el medio, si lo tenemos en relación con un proceso actual, no al final del proceso, y el principio es acusatorio. La prueba se dirige no a convencer al juez de la culpabilidad o inocencia de una de las partes, sino que se dirige al adversario. Desde el punto de vista de lo social, dijimos al principio, la característica es esto. ¿Qué significa? Que la sociedad es estamental. Significa que el sistema de vasallaje define una nueva y marcada organización o jerarquización de la sociedad, integrada por estamentos, también llamados, acá los puse en negrita, órdenes. En la Edad Media, según, por ejemplo, una de las obras importantes de esta época, que tiene que ver con la escolástica, que era la forma de pensamiento o de cosmovisión de la época, San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, establece tres órdenes o tres estamentos, unos a otros subordinados y definidos por el rol o función que cumplían sus integrantes en la sociedad.
Los estamentos eran tres. De esos tres, hay dos que eran considerados superiores y uno de ellos estamentos inferiores. Los estamentos superiores, ponerlo grandes, era el primer estamento, la nobleza, ¿m? Los que luchan. Por eso se los denominaba velatores, que viene de la palabra latina velum. Velum quiere decir guerra. Su función y su rol en la vida eran los caballeros. ¿M? Era no era otro que defender, proteger y servir. El servicio de armas. Ojo que con esto siempre se confunden a la hora de los exámenes. El segundo estamento eran los que oraban, los que rezaban, los oradores, y era el clero. Los estamentos inferiores, ¿cuál era su función en la vida? Denominado tercer estamento, los que trabajaban la tierra. No había otro trabajo, el modo de producción era basado en la agricultura y en segunda medida en la ganadería. El trabajo de la tierra, extraer excedentes del cultivo de la tierra. La sociedad feudal, como estamos viendo, tiene un carácter marcadamente vertical, con una rígida jerarquía que marcaba desigualdades y que debía ser cumplida y respetada y aceptada, por supuesto, como dice, acá está, el orden querido por Dios, porque era el reflejo del orden querido por Dios, y así lo refleja San Agustín en la ciudad de Dios, reafirmando la escolástica. Se buscaba conformidad, ¿m? Eran de condición vitalicia y hereditaria, sin posibilidad de movilidad social. ¿Qué significa esto? ¿Mm? Esto por ejemplo, que no había posibilidad de escalar si uno había nacido dentro del campesinado o tercer estamento, cuya función en la vida era el trabajo en la tierra, la producción material, no podía aspirar a llegar a ser caballero, velatores. Y muy pocos podían aspirar, general tampoco, a ser del estamento del clero. Esto marcaba, por supuesto, y lo refleja la literatura y el imaginario popular a través de los cuentos y los cuentos infantiles, ¿m? En donde era impensable el matrimonio mixto, por ejemplo, entre un miembro del tercer estamento o tercer estado con un miembro de la nobleza. Por eso se hicieron tan famosos, impactaron tanto, cuentos o historias como la de la Cenicienta. Todos conocen la Cenicienta, ¿verdad? ¿O no? Mm, parece que no. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, a ver, ¿qué tiene que ver con esto? La Cenicienta. ¿Quién era la Cenicienta? ¿Era una El princesa? príncipe era de alta sociedad y ella era no. Claro, porque por más que esté como Digamos que princesa, ahí se mezcla alguien de la alta sociedad. ella no era una princesa, por más que esté ¿m? catalogada así por Disney, ¿verdad? Después, cuando se casa. Pero a ver, justamente toda esta historia y la de la hada madrina y qué sé yo, hacen que haya sido tan inverosímil, y tan romántico, justamente, porque quiere decir como que el amor triunfó sobre las diferencias de clase, un poco ese era el mensaje. ¿M? Durante siglos y siglos, sobre todo entre la nobleza, era impensable este tipo de matrimonios. Y esto, por ejemplo, se vio con, no hace tanto, mediados del siglo pasado, un rey, Eduardo VIII, tuvo que abdicar a la corona porque estaba enamorado y quería casarse con Wallis Simpson, que no solamente no era inglesa, sino que era divorciada. Había estrictas reglas. Esto
También pasó en alguna medida, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Con el príncipe Carlos, hoy rey de Inglaterra, ¿sí? Tenía que casarse con alguien que estuviera, aunque no en la línea de sucesión al trono, pero por lo menos, ¿m? Que perteneciera a una de las familias de la nobleza. Lady Di, Diana Spencer, sí estaba dentro de la línea de nobleza, pero no Camila Parker. ¿Saben de lo que estoy hablando o no? Sí, profe, Camila fue amante, bueno, se dice que Camila fue la amante durante toda la vida del rey Carlos. Y sí, y sí. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado después de esto? Actualmente esto se ha flexibilizado bastante. Claro que estamos hablando de la monarquía o de la realeza británica, que es una de las más rancias. Esto no pasó del mismo modo, por ejemplo, en Holanda, porque Máxima no deja de ser una plebeya desde el punto de vista de lo que estamos tratando. ¿Cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, esto es para estos ejemplos para que uno comprenda algo que es tan lejano a nuestra idiosincrasia, porque tiene que ver justamente con la desigualdad, todo lo contrario de lo que a lo largo de los siglos se ha luchado y se ha logrado. Bueno, aunque falta mucho camino. Entonces, estamentos superiores y estamentos inferiores. El sistema de vasallaje se generaliza, se expande a toda la sociedad, este sistema de vasallaje, y se transforma en este periodo que se llama la Edad Media en el vínculo jurídico más importante, en el único prácticamente, de la sociedad feudal, porque es el que organiza y el que articula a esta sociedad ante la desaparición del Estado centralizado. ¿Preguntas o no? ¿Dudas? Yo de momento no, profe. ¿Cómo? Anastasia, no entendí. Que yo de momento no, que no tengo ninguna pregunta. Muy bien. Ahora vamos a ver un esquema. Estos esquemas los tienen en la guía de lectura, que compendia todos los autores que tienen que leer, y también están en el anexo. Fíjense, me parece que este esquema representa lo que estamos diciendo. ¿M? Los velatores, fíjense, defienden a quién, defienden a quienes ruegan por todos los demás, que son los oradores, y ruegan por tanto los guerreros o velatores como por los campesinos. Los guerreros defienden tanto a el clero como a los trabajadores campesinos, y los trabajadores trabajan para todos. Flecha verde para acá, flecha verde para allá. ¿Lo ven? Vale decir que los únicos que producen el alimento, la riqueza material, son los laboratorios. ¿Mm? Los caballeros no trabajan la tierra. Estos siempre se confunden. ¿Cuál es su misión? Miren el dibujo. Espada, escudo. La misión es el servicio de armas. ¿Cuál es la misión del clero? Orar. ¿Cuál es la misión de los trabajadores? La explotación de la tierra. ¿Sí? Y acá, para que quede más claro, estamentos superiores. Primer estamento, dentro de la nobleza o velatores, todos son considerados noblezas los que luchan. En la cúspide, verticales, recuerden, es como un entramado vertical. Reyes y príncipes, por más que tengan poder nominal, están en la cúspide. En orden descendente, de jerarquía, duques, marqueses, condes, caballeros. Y varones, faltó poner acá. A ver si puedo. No, mejor no, porque se... Varones, las varonías. ¿Saben que existen en la actualidad todavía estos títulos de nobleza en Europa, no? En América no llegaron, no tenemos títulos de nobleza, y los que quedaban fueron abolidos por la Asamblea del 13 y lo tenemos en nuestra Constitución. ¿Sabían eso?
¿o no? El segundo estamento, el clero, oradores, los que rezan, también tenemos jerarquías, en la cúspide los obispos, abades, los que estaban a cargo de abadías, monjas, frailes, y estamentos inferiores, tercer estamento, todos los que constituían el el campesinado, que podían ser pequeños propietarios de algunas parcelas libres, o leñadores, o sirvientes, o pastores, o directamente los que estaban sujetos a la tierra o sujetos a la gleba, que así se llamaban, no tenían libertad de domicilio. ¿Está? Dentro de los estamentos superiores, el, y, tenemos la nobleza y el clero, y entre ellos la relación de vasallaje se llamaba así, vasallaje propiamente dicho. Las características de ese vasallaje es que era de por vida, era vitalicio, renovable de padres a hijos, hereditario de hecho, pero no de derecho. Y tenían acá obligaciones de naturaleza superior. Esto es, a ver, con lo que siempre se confunden. ¿Cuáles eran las obligaciones de naturaleza superior? La lucha, servicio de espada, la guerra, el honor de la caballería. ¿Sí? Si estamos hablando de los guerreros o velatores. Y si hablamos de el clero, ¿cuál era su misión en la vida? También era de naturaleza superior. ¿Mm? Vida contemplativa, oración. Vale decir, no tocaban un arado nunca, jamás. Ni una pala, ni un rastrillo. ¿Se entiende esto? En cuanto a los Sí, claro. estamentos, ahí está. Inferiores, el tercer estamento, el tipo de vasallaje se denomina servidumbre o señorío. Entonces, para los sectores o estamentos superiores, hablamos de vasallaje, y para los inferiores de servidumbre. Las características son distintas. Fíjense que el otro era hereditario de hecho y este es hereditario de derecho. Acá no tienen libertad de elección, no pueden decidir cambiar de señor feudal. En cambio acá, sí. Por ejemplo, ante la falta de fidelidad, un vasallo puede cambiar de señor. Y las obligaciones, acá hay una diferencia, está la diferencia importante, son de naturaleza inferior. ¿Cuál es? El trabajo agrícola, trabajo rural, trabajo manual. Puse rural porque no, por ejemplo, un leñador no hace trabajo agrícola estrictamente, pero también está dentro del testamento inferior. ¿Está esto? Y este esquemita, uy, uy, bueno, este, ahí va, es la pirámide, que está en todos los libros de historia, todos los textos, como que se representa a través de este esquema piramidal el orden vertical. Privilegiados, el rey, arriba en la cúspide, nobles y clero. Acá están todos los que nombramos. Y los no privilegiados, los pequeños propietarios, leñadores, sirvientes, etc. ¿Sí? La función acá, que cada uno tiene en la vida, que son inamovibles, el castillo, quienes viven acá, el rey, también los duques, todos tienen castillo. ¿Por qué? Los castillos, recuerden que son las fortalezas que deben ser construidas para organizar la defensa, y la sociedad feudal en este periodo se caracteriza entonces por la inseguridad, las guerras, retroceso de la cultura, dicen algunos. Algunos lo consideran la edad oscura. ¿Por qué? Justamente porque hay muy poca producción escrita, porque el derecho es oral,
y porque esto dificulta de alguna manera, a falta de fuentes, la reconstrucción histórica, lo cual no es imposible. Bueno, vínculos de dependencias feudales. Podemos ver dos tipos de vínculos entonces. El vasallaje, por un lado, y la servidumbre. Volvemos a repetir, ¿quiénes? Estamentos superiores, el vínculo se denomina vasallaje, nobleza y clero. Hay dos tipos de sujeciones, sujeción personal, que es el denominado contrato feudal. El contrato feudal se realiza en una, dos, tres, cuatro etapas formales, orales y rituales, o cuatro fases, que se denominan así y hay que saberlas. Homenaje, fe, investidura y osculum. Y por otro lado, existe una sujeción de tipo material o real, que es el beneficio o feudo que recibe a cambio de los servicios. ¿Sí? O sea que lo reciben no solamente los guerreros por el servicio de armas, sino también los miembros del clero por prestar su servicio de intermediación, ¿m? Y de vida contemplativa. El señorío territorial abarca dos tipos de tierra: la tierra del señor o reserva del señor, que se denomina así tierra dominicata o dominio. Fíjense que tienen resabios del latino, del derecho romano. Y otra parte es la tierra para ser entregada en beneficio, que se llama tierra beneficiata. ¿Qué le entrega? Hay una porción que es justamente alrededor del castillo, en la tierra del señor, a donde tienen obligación los campesinos de ir a trabajar determinados días a la semana, y la tierra beneficiata es la que el señor superior se la entrega en calidad de esto. Acá están las palabras o los términos. Tenures es en palabra un término que se usa en Francia, o mansos, se la entrega para su explotación o para obtener los beneficios de su explotación a los señores feudales. Hay de dos tipos. Y otras que son tierras libres, que se denominan alodios. Y los estamentos inferiores, la relación no se llama o no se denomina vasallaje, sino que se denomina servidumbre. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Acá vemos el contrato vasallate. No, perdón, se quiere ir. Ahí. Mm, mm, no, acá. Bueno, las características del contrato vasallático: es vitalicio y es renovable de padres a hijos. O sea, cada vez que muere uno de los miembros de la pareja, por ejemplo, el rey, ¿m? Tiene que ser renovado con los vasallos o señores feudales. En contraprestación es el servicio de guerra o servicio de espada, o como quieran llamarlo, siendo considerados servicios, dijimos, de naturaleza superior, el honor de la caballería. Se establece libremente, porque es una relación de paridad libre entre un señor y su vasallo. Dicho sea de paso, que un vasallo puede ser a la vez señor y vasallo, señor de sus vasallos en forma descendente y a su vez él ser vasallo de un señor superior. Implicaba mutuas obligaciones y derechos. Los nobles formalizaban su pacto de vasallaje por medio de un contrato que se celebraba por medio de un ritual oral, ceremonial, solemne. Tenía distintas etapas o fases.
La forma de realizarlas tenía que ser estricta y en este orden que vamos a nombrar, para que pueda tener validez. Recuerden que no hay un poder central, ¿m? No hay un gobierno central, sino que ¿m? Estos vínculos de vasallaje son los que organizan a la sociedad. La primera fase siempre es el homenaje. Acá no sé si se alcanza a ver, los dibujos que están abajo corresponden a cada una de las fases. El homenaje es esto: dos personas, uno frente a la otra, el verdadero creador de la relación de vasallaje. Tiene un doble aspecto de dependencia y de protección. Siempre es el que inicia el contrato. No podía ser este homenaje rendido ni aceptado por un representante o por un procurador. Los pasos eran: primero, el que quería servir juntaba sus manos, a ver, les muestro con el cursor, acá. El que quería servir juntaba sus manos y las colocaba unidas en manos del hombre que aceptaba o deseaba ser jefe, que es este otro. Este ritual se ve y se reproduce durante siglos, hasta el día de hoy, cuando, por ejemplo, los reyes nombran, sobre todo en Inglaterra, nombran caballeros. Hay que arrodillarse y con la espada le tocan los hombros, pronuncian palabras solemnes. En este primer momento, la persona que desea ser jefe cubre las manos de la persona que desea servir, que muchas veces está arrodillado con una genuflexión, que así se llama, para acentuar la sumisión. No hay escrito acá, todo son rituales. El personaje de las manos cerradas, el que quiere servir, pronuncia ciertas palabras, algunas palabras que tienen que ver con eso, con ayudar, o sea, manifiesta su voluntad de ayudar, de proteger, de servir, de ser leal, de no perjudicar ni al señor feudal ni a sus descendientes. Y de este modo se reconocía hombre del hombre que tiene enfrente. Se llama esta una relación de hombre de otro hombre. El otro señor, el señor superior, cierra sus manos sobre las del vasallo como símbolo de aceptación. Y no hace falta la pronunciación de ninguna palabra por parte de él. Segundo momento, o segunda etapa, la fe. La fe, fíjense acá, ¿se ve? Personaje arrodillado, el personaje, acá parece que es un rey porque tiene corona, personaje superior. Bueno, la fe, desde la época de Carlomagno, se suma este ritual que es propiamente religioso, por el cual el nuevo vasallo jura fidelidad a su señor, pero refuerza este juramento de respeto y de fidelidad con una mano extendida sobre los santos evangelios. Acá lo ven, ¿se ve? O también sobre las reliquias, que en este momento las reliquias son, por ejemplo, un madero de la cruz donde fue crucificado Jesús, algo de las vestiduras, etcétera. Consistía la fe en una promesa unilateral del vasallo. Tercer momento, acá lo tenemos. Tercero se llama beneficio o investidura. Tercer momento acá, beneficio o investidura. Acá sí consistía en esta relación de entrega real, de sujeción real, porque tiene que ver con un bien material y consiste en la entrega real o simbólica de una tierra o de un bastón de mando, de tierras, eran los feudos, habitadas por personas sometidas o siervos, que eran los que explotaban la tierra, porque la tierra vacía no le servía al vasallo. También se podía entregar un pequeño bastoncillo, bastón de mando, que representaba
la entrega de un castillo, de una abadía, de una parroquia o una autoridad, como fue que le entregaron, por ejemplo, los reyes católicos a Colón. ¿Mm? Bastón de mando a Colón y a todos los reyes portugueses, los reyes españoles, a los conquistadores, a los descubridores. No sabían lo que iban a descubrir, pero le daban el poder de ser el comandante de la mar océano, y de, al llegar, gobernar todos los territorios que descubran. ¿Mm? Eso era la investidura o beneficio. Entonces era la denominación que recibía este acto formal para la entrega de un feudo o beneficio. Se realizaba luego del homenaje y de la fe, no antes. El señor de este modo le entrega al vasallo un objeto que representaba el bien que le concedía. Y con frecuencia lo que se utilizaba era un envase o un recipiente que contenía terrones de tierras. Esto nos recuerda un poco a los procedimientos romanos o los actos rituales en Roma. O, como dijimos, puede ser un estandarte también, un pendón, o el bastón de mando. Entonces, el feudo se transforma a partir de este periodo de la Alta Edad Media, como dijimos, en el salario normal del vasallo. Podemos definirlo como concesión delegada de una tierra o de tierras investidas con poderes jurídicos y políticos, ¿a cambio de qué? Del servicio de armas o servicio militar. Vale decir que lo que tienen, lo que recibe por este contrato, ¿m? Este feudo o beneficio, es a cambio de una obligación de hacer, defender, proteger y servir. Y por último, cuarto momento, acá, uy, ¿qué se ve en el cuarto momento? ¿Qué se ve en la imagen? ¿Lo ven? ¿O está muy chiquita? A ver, vamos a ver si la grabo. Acá. Este es el cuarto momento. ¿Qué se está viendo acá? No sé si están besando, pero tipo dos personas muy cerca y otra viendo desde ahí al lado. Otra viendo ahí al lado, sí. Bueno, el cuarto momento, sí, se llama osculum y significa beso. Osculum significa beso. Tras haber cumplido los tres pasos anteriores rituales, el jefe y el subordinado se besaban en la boca, símbolo de conciliación y de amistad y como forma de sellar el pacto o acuerdo o contrato vasallático. Entonces, una vez finalizada la ceremonia, es la manera de dar publicidad al acto, por eso acá aparece otra figura que es uno de los testigos. Acá por lo que vemos es un testigo religioso, que tiene un cetro, ¿sí? Y también hace a que esta ligazón o este contrato denomine o nombre a las dos partes del contrato como hombre de otro hombre o también hombre de boca y manos, vasallo o encomendado. ¿Mm? En este sentido, el homenaje y la fe determinaban entonces el vínculo de sujeción o dependencia personal y la investidura o beneficio, el de carácter material. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, ¿cuánto dura el contrato vasallático? Y dura lo que las dos vidas que relacionaba. Cuando se moría una de las dos partes, se deshacía, ¿m? Y en la práctica el vasallaje en realidad se transformó en una condición hereditaria, pero cada vez que se modifica la composición de la pareja, por ejemplo, muere el rey y asume un nuevo rey, que era el príncipe. El ritual y el contrato nuevamente tenían que ser renovado y realizado otra vez. ¿Sí? Incumplimiento del contrato podía ser lo que se llamó delito de felonía,
o dicho de otro modo, delito de infidelidad. ¿Mm? Porque ahora vamos a ver que de acuerdo a los deberes que cada uno tenía o generaba este contrato, si incumplía, esto podía revertirse el contrato. ¿Mm? Derechos y obligaciones, entonces, del vasallaje. Los señores tienen derecho a transformar sus dominios en reinos menores, funciones militares, armar y comandar la hueste, percepción de las rentas sobre la tierra, esto es muy importante, ¿sí? Obtienen la mayor parte del excedente productivo y queda una pequeña porción para los campesinos y sustento de ellos y de su familia, administración de justicia, acuñar moneda, derechos de banalités o ban, ¿m? Deberes, fidelidad, nunca atentar contra la vida o propiedad de los vasallos, brindarles ayuda, protección en caso de amenaza o de peligro, defenderlo en juicios o asistirlo con sus consejos. Y la contrapartida, los señores, lo mismo, los mismos derechos, y los vasallos, mm, y los vasallos tienen el deber de fidelidad, ayuda militar, que es lo básico, ayuda financiera o económica, asistir a su señor en el concilium, esto que decíamos antes, concilium es como la asamblea, cuando era convocado ante algún conflicto al tribunal señorial como testigo, y realizar tareas cortesanas, por ejemplo, llevar mensajes, administrar sus dominios cuando no estaba el señor o cuando él se lo solicitaba, etcétera. Bueno, acá tienen cómo era la disposición interna del castillo, que era la fortaleza. Estas son las almenas. Acá se disponía la torre de homenaje, y en todas estas almenas, acá está el nombre, almenas, ¿sí? ¿Sí? Se disponían los soldados para la defensa. Está el foso, que es característico en los castillos medievales, donde muchas veces había eh, o cocodrilos o peces que pudieran devorar a los enemigos que querían traspasar esto también era justamente defensivo. El puente donde está, puente levadizo, acá, ¿m? Se levantaba ante la llegada de los enemigos y se bajaba para dejar entrar a quienes eran huéspedes o a quienes necesitaban defensa. Entre estamentos inferiores, el vínculo es servidumbre. Servidumbre era la relación entre señores y siervos. Los campesinos eran la mayor parte de la población en este momento, una condición social nueva, ¿m? Porque no son esclavos, sino que obtuvieron sus tierras por repartos de sus antiguos amos o campesinos pobres. No tenían medios para la defensa ante los avances y los ataques, tienen que ceder su libertad, bajo la cual se sometían en la calidad de siervos, y además de protección del señor, les otorgaba un territorio o una parcela de tierra, ¿m? Que se llamaba así, para su subsistencia y la de su familia. ¿A cambio de qué? De una serie de obligaciones. Entre el vasallaje propiamente dicho y la servidumbre, además del tipo de estamento al que vinculaban, tenían carácter hereditario de hecho y tenían que cumplir obligaciones de naturaleza inferior, que era el trabajo rural. No había que renovar como vimos recién, en el caso del vasallaje, porque eran de estamentos superiores acá, no había necesidad de renovar de generación en generación. Vale decir que si moría el conde o el duque del cual dependían los campesinos,
Ellos seguían dependiendo del hijo del conde del duque, que vendría a ser el nuevo eh, señor feudal. Toda clase de obligaciones tenían de naturaleza inferior, em, y no les pertenecía esta tierra que trabajaban, por supuesto, y no podían ni venderla, ni dejarla o transmitirla por herencia. También había una cantidad muy pequeña, pero existía, de medianos propietarios o pequeños propietarios de tierras libres de toda dependencia. Se llamaban alodios, siendo este el sector menos numeroso, pero que con el tiempo tuvieron que ceder su libertad ante la presión de los condes, los marqueses, que siempre querían avanzar para obtener más tierras explotables. Entonces, los derechos y obligaciones o cargas del campesinado. Derechos. A diferencia de los esclavos, tienen derecho a la vida. Tienen la posibilidad de usufructuar, quiere decir usar y gozar de las tierras, estas tierras beneficiatas o tenures, ocupación de las tierras beneficiatas y obligaciones o cargas. Son numerosas, dijimos. Por empezar, tienen lo que se denomina censos. Censos es la manera Censos es la manera de pagar una especie de, no son impuestos, sino una especie de tributos, se los denomina renta rústica, porque se paga en especie, por eso rústica, como un impuesto, entre comillas, ordinario. ¿Por qué? Porque era una manera de pagar, de algún modo, reconocer un alquiler sobre la tierra que ocupaba. Ayudas o tallas era algo que no se pagaba siempre, sino que se pagaba en distintas regiones y a veces dependiendo de las características de cada señor feudal. Tasas y servicios. Tasas y servicios o corveas también se llaman. ¿Mm? Acá son prestaciones de carácter personal. Tenían que ir a cumplir a las tierras o reservas del señor, eh, no podían negarse. ¿Para qué? Para reparar los caminos, eh, las cercas, los muros, el foso, ladrillos, colaborar cuando recibía huéspedes, por ejemplo, para servir la comida. Cuando había guerra, no podían participar en la guerra, pero sí, por ejemplo, como aguateros, como escuderos, y alimentar a la jauría en las partidas de caza. Todas esas cuestiones tenían que ver con tareas personales, llamaban tasas, servicios o corveas. No podían evadirse de su cumplimiento. Esto, que está nombrado en el programa, los monopolios o banalités se llamaban en Francia, ¿no? Derechos de vente. ¿Qué quería decir? Que el señor feudal tenía el monopolio y se reservaba la venta del vino y de la cerveza que se producía. ¿Por qué? ¿Mm? Tenían derecho exclusivo de brindar el toro, había un toro, por ejemplo, que pertenecía al señor feudal y mediante el pago de ciertos monopolios o banalités se los cedía a los campesinos para las parisiones. Peajes es lo que se pagaba para trasladarse o circular por los distintos caminos o puentes que eran propiedad del señor. ¿M? De ahí viene el nombre peaje en la actualidad. Y tenían monopolios para poder, también tenían que pagar para usar el molino, la prensa, el lagar, el horno de pan, que había uno en cada feudo. Y los campesinos, si querían hacer pan, podían llevar la harina al horno, pero tenían que pagar. Otra cosa que debían pagar los campesinos era a la iglesia, el diezmo eclesiástico. Era la 10ª parte de la producción agrícola que tenía que ser abonado en concepto de alquiler. ¿Preguntas?
Por ahora no, profe. Otra vez el castillo. Desde el punto de vista económico, la economía de la Alta Edad Media se caracterizó por esto. Era un régimen económico autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos fenómenos importantes que hay que tener en cuenta. Por un lado, la retracción o estancamiento del comercio. ¿Por qué? Esto debido a las grandes y continuas invasiones, estado de guerra permanente. Las ciudades anteriores quedaron vacías, se despoblaron. ¿Por qué? Para evitar la inseguridad. Todos, justamente el escenario europeo se llena de castillos, que son las de fortalezas defensivas. Decae el comercio, decae la moneda. El activo comercio del mar Mediterráneo, que hasta el periodo anterior, durante toda la época del derecho romano y en la primera etapa de la Edad Media, tuvo auge, cesó. ¿Por qué? Por expansión del Islam. El Islam había ocupado todos los pasos del Mediterráneo. Y esto fue lo que todo el mundo sabrá que motivó siglos después la búsqueda de nuevos caminos o de nuevas rutas hacia las especies, por ejemplo. ¿Mm? Y esto generó el descubrimiento de nuevos mundos. ¿Saben de lo que hablo, no? Sí, profe. Otra característica que tiene que ver con lo económico es esto que venimos comentando, el señorío o grandes dominios territoriales que se denominan señorío. Grandes extensiones de tierra, regiones enteras se volvieron o replegaron contra sí mismas sobre sí mismos. ¿Para qué? Para justamente fortalecer la defensa. Y de este modo, cada feudo fue una entidad autárquica y autosuficiente, conformando feudos, cuya base económica y modo de producción era la producción agrícola, que se realizaba con herramientas y técnicas muy rudimentarias, eran de madera. Vamos a ver que en el periodo que sigue, en la Baja Edad Media, van lentamente a aparecer nuevas técnicas y las herramientas se transforman en hierro, de bronce o de hierro. La economía fue cerrada o de autosuficiencia, no se producía para un mercado. Dentro del señorío se elaboraba todo, la vestimenta, el alimento, los muebles, todo lo necesario para la subsistencia. Vale decir que dentro del señorío territorial abarca el castillo y todo el territorio rural circundante. Ese es el señorío territorial. O sea, el castillo con la reserva del señor y todo el territorio agrícola circundante, que son las tierras entregadas en beneficio, ¿no? En donde se les permite ocupar, en mansos tenures a los campesinos. ¿A cambio de qué? De todas estas prestaciones, ¿verdad? Eh, La necesidad o necesidades de intercambio de productos se cubren a falta de comercio mediante el trueque y el uso de la moneda decae notablemente o totalmente, dependiendo de las zonas. El señor feudal era quien organizaba toda la vida dentro del feudo o jurisdicción, conformado por una importante extensión de tierras que se llamaba así. El señorío abarcaba distintos tipos de tierras, de acuerdo a quienes eran los que la detentaban o sus beneficiarios, y a las características de su forma de tenencia. Y las tierras eran, entonces, el señorío territorial, que era justamente una propiedad coparticipada, porque nadie era el propietario absoluto, ¿m? Habitadas por gente sometida. El poder del señor tiene una finalidad meramente económica. ¿Cuál? Obtener renta sobre la producción de la tierra. Esto era la finalidad, obtener renta sobre la producción de la tierra. Con miras o teniendo como objetivo este fin, ¿cuál es la característica? Y que se querían expandir el señorío, cada uno de los señores,
lo máximo posible para tener más rentas sobre la tierra, lo que implicaba la base de la riqueza, más poder. Y los derechos del señor sobre todas las tierras de los campesinos, mediante qué, si no lo lograban voluntariamente, porque los campesinos libres se lo cedían, ¿cómo lo hacían? Mediante presiones, confiscaciones, apropiación, desheredación, usurpación, y aumentaban así sus dominios. Entonces, dos tipos de tierra. Dijimos la reserva del señor y las tierras beneficiadas. Y además, aparte, estaban pequeñas porciones, pero que existían de propiedad privada. Bien, que después se transformaron en dependientes. Eh, en la Alta Edad Media, los caracteres del derecho de propiedad son totalmente distintos a lo que habíamos estudiado hasta ahora. No se habla de dominio. ¿M? En algunas regiones donde se han conservado algunos documentos escritos o contratos de compraventa, digo en algunas regiones porque todo era oral en general, pero en ningún momento se habla o se encontró en la tradición oral la palabra dominio. Se habla más que nada de posesión. ¿Por qué? Porque esto es lo que se transmitía. Los litigios por reivindicación de posesiones debían aportarse pruebas de un uso inmemorial. A ver cómo dice acá, apelando a la memoria de los hombres tan lejos como llegue. ¿Mm? Entonces buscaban testigos, los que estuvieran vivos, o si no, los que podían referir a quién le pertenecía esa tierra. La palabra propiedad estaba casi vacía de contenido. ¿Eh? Sobre toda la tierra y sobre muchos hombres pesaban en esa época muchos derechos. Cada uno era digno de respeto. ¿Por qué? Nadie tenía la exclusividad característica del derecho romano. Tipo de propiedad era no exclusiva, era más bien una propiedad compartida en cuanto a su uso y goce. ¿Por qué? El campesino, después de generaciones y generaciones, sus padres, abuelos, bisabuelos, trabajaron, vivieron, murieron, tuvieron sus hijos en ese territorio, tienen derecho. ¿A qué? ¿A propiedad? No, a posesión. Es una posesión ancestral. El señor feudal que obtiene, así como sus ancestros durante siglos y siglos, ¿m? Los excedentes, las corveas, los censos de esa tierra, también tienen un derecho de propiedad. Y en última instancia, el señor feudal superior, ya sea el rey o el príncipe, quien entregó las tierras en beneficio a esos señores feudales, también tiene un derecho de posesión. Ninguno exclusiva, sino compartida, ¿eh? En distintos niveles. De tal manera, uy, de tal manera, es un régimen muy particular y se puede definir como acá les estoy poniendo cómo habla los autores, ¿no? Como dicen de esta propiedad, con penetración de posesiones sobre una misma cosa, o bien un sistema de participación jurídica de propiedad o régimen de propiedad coparticipado. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Difícil? ¿Fácil? No es Hola. tan enredado como otros temas que hemos visto antes, me da la sensación. Anastasia, ¿sos vos? Sí, Viste, que no, no tan enredado como otros temas. ¿Eso dijiste? claro, siento que vimos temas que fueron bastante más como complejos. Claro, porque como decíamos, a medida que nos acercamos en el desarrollo del programa, ¿verdad? A temas más actuales, se hacen más conocidos por nosotros, es cierto. Bueno, ¿alguna otra preguntita o duda? ¿No?
Yo no, profe, quizás sí después cuando ya como empieza a leer en profundo el material, para preparar el final, quizás sí por ahí te escriba por si me queda alguna duda o consulta. Si no te molesta, obvio, y se puede hacer. No, claro que no molesta, obviamente. Bueno, entonces, ¿y los demás? ¿Alguien tiene algo que decir? Profe, ¿va a haber clase de repaso? Claro, Cintia, por supuesto. ¿Vos cuándo querés rendir? ¿Cuándo pensás por lo menos rendir? En el primer llamado, profe. Ah, mira, bueno, sí, 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 es el 28, el primer llamado, así que bueno, eh, vamos a organizar alguna fecha que todos puedan. Vamos a hacer una clase de repaso o dos o tres, yo no tengo problema. A ver qué quiero mostrar esto, ¿cómo puedo hacer? A ver, déjenme pensar. Para hacer este jueguito. A ver si lo podemos hacer entre todos. Son las 5. Si alguien se tiene que ir y si no, nos quedamos un ratito más. A ver si podemos hacer este juego. Acá, sí. ¿Están viendo la pantalla? No, no ven ahora. No lo ven. Uy, hola. Hola. ¿Se escucha? Escuchar sí, pero la No se ve pantalla no nada sé. todavía, ¿no? A ver, esperen un No. poquito. Paramos un poquito, a ver cómo pasa esto. Acá y acá. Pantalla completa. Comparto pantalla. Sí. Ahora ven, ¿se ve? Sí se ve, profe. Bueno, vamos a ver si podemos armar esto entre todos. El juego se llama Rosco o ruleta de palabras o pasapalabras. ¿Alguna vez lo jugaron? ¿Sí? ¿No? No, profe, pero lo he visto. Bueno, es muy fácil. ¿Quiénes están? A ver, está Cintia, está Silvia, Anastasia, Lourdes. Comenzamos. Mm. ¿Por qué la veo tan chiquita? Bueno, a ver. Acá tenemos una definición y hay una palabra que que tiene que ver con lo que vimos recién, que empieza por la letra A, ¿eh? Entonces yo lo leo en voz alta, ¿sí? Empieza por la letra A, a ver qué les parece. Eran tierras conocidas como propiedad privada, ya que desde sus inicios pertenecieron a pequeños y medianos propietarios libres, exentos de toda dependencia, por lo que no estaban obligados a hacer ningún tipo de acatamiento, retribución, pago o censo. Solo debían pagar el diezmo a la iglesia y trabajar solo una vez por semana en las obras o tareas del castillo del Señor. ¿Qué palabra que empieza por la A? A los Dios, profe. A ver, por ahí vamos. Más fuerte. ¿Cómo dijiste? A los Dios. No sé si.
Sí. Aló, Dios. Ok. Y comprobamos. Bien. Por la B. Muy bien. Cintia, ¿quién fue la que dijo no? Lourdes. Lourdes, muy bien, Lourdes. Vamos con la B. Empieza por la B. Ojo que a veces no empieza por la letra. Esta consiste en entrega real o simbólica de tierras habitadas por gente sometida o siervos que las explotaban, o de un castillo, o de una abadía o una parroquia, también un derecho o una autoridad de mando. Se relaciona con la fase del contrato vasallático denominada investidura. Empieza con B larga. Bien, se anima. Investidura o lo tienen en la guía, lo vimos recién. Beneficio. Beneficio. Vamos a probar. Muy bien, Silvia. Otra, empieza con la C. Eran pagamentos fijos que debían realizarse en determinadas épocas del año y constituían un tipo de impuesto ordinario como una forma de alquiler sobre la tierra que ocupaban los campesinos. Los campesinos. Empieza con C. Un canon, profe. ¿Nombramos esa palabra en la clase de hoy, Cinti? ¿Escuchaste vos eso? No, no. No, ¿verdad? No. Es el concepto de canon, vos tenés razón, pero acá justamente estamos aprendiendo los términos específicos de este momento y no se llamaba canon. ¿Cómo se llamaba? Empieza con la C. Los censos. Lourdes, ¿no? Sí. Muy bien, y siempre hay que tener en cuenta, para que nos marque que está correcto, tenemos 3 de 26. Si es plural o singular, esto es plural. Censos. Censos. Muy bien, Lourdes. Otra, empieza con la letra D. Se caracteriza por ser escrito y tiene como base el derecho romano, más la legislación carolingia. Surge como un derecho propio de la sociedad eclesiástica, de la iglesia, chicas, chicos, que se vuelve cada vez más exclusivo, más cerrado. Se fundan los textos romanos antiguos, más las capitulares francas emitidas por Carlomagno. Era objeto de estudio en las escuelas, las cuales eran todas clericales. Empieza por letra D. Mm, letra D. A ver. Mm. ¿Está difícil esta? Es un tipo de derecho, chicas, chicos. Había dos. En la Edad Media dijimos el derecho profano o usual, que era oral, que era consuetudinario, y el otro, que era ¿El escrito y derecho todo esto, escrito? pero no se llamaba derecho escrito. Era escrito, pero ¿cómo se llamaba? Derecho. Canónico. Muy bien, canónico. No, lo estoy escribiendo mal, me lo va a marcar mal. A ver, está contando el tiempo. ¿Lo puso bien o no? Sí. E. Empieza por la E. Esta es una característica del tipo de sociedad, uy, qué fácil, qué fácil, qué fácil, que estamos estudiando en la Alta Edad Media durante el feudalismo. Implicó una nueva organización social, integrada por órdenes. Órdenes o, y la otra es la palabra que tenemos que poner, subordinados unos a otros. Estaban definidos por la función que cumplían sus integrantes. Empieza por la E. Fácil. El curso, a ver.
¿Cómo era la sociedad? La característica de la sociedad. Sociedad, ¿están buscando? ¿Lo digo yo? ¿Se rinden? ¿Nadie? Sociedad Estamental, estamental. profe. ¿Eh? Ahí está. Estamental. Sí, muy bien. Empieza con F. Este fue fácil. El sistema político, social y económico que se desarrolló e imperó en Europa occidental, sobre todo en el reino de los francos, en la Alta Edad Media, en fines del siglo IX hasta el siglo XI. Fue producto de la situación histórica de esos siglos y también una serie de costumbres. ¿Cuál fue este sistema político que empieza con F, que dimos la definición al principio de la clase? El sistema feudal. Sistema Sí, político, sí, pero a ver cómo lo ponemos. No sé si es sistema político feudal feudal, me parece que hay que poner o así. feudalismo. Ah, Feudal. Bien, empieza por la G. Vamos bien, ¿eh? Prestaron atención en clase porque yo dudo de que alguien o muy poquitos hayan podido llegar a leer. ¿Leyeron esto de la guía de este tema? ¿Quién pudo? Bueno, mejor no quiero saber. Sigamos, sigamos. Letra G, empieza por la G. Con la invasión de estos pueblos, uy, qué fácil, de estos pueblos y tribus al Imperio Romano de Occidente, en el 476 se inicia la denominada temprana Edad Media, el siglo V, determinada por la llegada de dos oleadas de invasiones, cuyo impacto provocó que el orden político, militar, económico y administrativo del imperio quedara irreversiblemente destrozado y desmantelado. ¿Con la invasión de qué pueblos y tribus que empiezan con G? Es fácil, ¿eh? Los pueblos germanos. sí, germano. También pensé germano. Hermanos, claro que sí, claro que sí. Hasta ahora muy bien todos, no tuvimos que pasar ninguna palabra, porque cuando uno no la sabe, en este caso el grupo no la sabe, se puede pasar. Pero acá vamos. Con H, empieza con H. Es la fase del contrato vasallático que verdaderamente creaba el vínculo de la relación. Recuerdan que eran cuatro y bajo su doble aspecto de dependencia y protección. Siempre se llevaba a cabo en primer lugar, no podía ser recibido ni aceptado por procuración. Primera fase del contrato vasallático. Eran cuatro. ¿Se acuerdan? Las cuatro. El homenaje. Homenaje. Excelente. Oh, miren cómo hace ruidito. Homenaje. Muy bien. La letra I. Ojo acá, ¿eh? No es la primera la I. La I está contenida en la palabra. Son dos palabras acá, ojito, y consistía en el pagamento fijo de la décima parte de la producción agrícola que debía ser abonado a la iglesia en concepto de alquiler por el uso de sus tierras. Dos palabras. ¿Quién la saca? No, era la décima parte, dice,
décima parte, ¿m? de la producción. Entonces, diezmo eclesiástico. ¿Se acuerdan de eso? J, u tres palabras ahora. Eran medios o formas de prueba procesal de carácter mágico religioso, característicos de los pueblos germanos y del derecho medieval usual, de aquí, de aquel derivado. Se aplicaban en los tribunales señoriales y en el tribunal regio, en los procesos de justicia privada de esta época. En ellos primaba el principio jurídico de responsabilidad objetiva y consistían en demostraciones de fuerza y de resistencia física mediante la realización de ordalías. Tres palabras. Empieza por la J. ¿Cómo se llamaban las ordalías? ¿Qué eran las ordalías? ¿Quién dictaba sentencia en una ordalía? Piénsenlo por ese lado. ¿Había jueces en este momento que dictaban sentencia? ¿Eran los dioses? ¿Eh? Los dioses. Entonces, ¿cómo se llamaban estos? Eh, Juicio. Juicios de Dios. Perfecto. Juicios de Dios. Tiene que ver con el proceso, procedimiento de esta época. Oh, oh. No, bueno, lo sabíamos, no nos dio el tiempo. A ver, pero, ¿qué me está haciendo? ¿Por qué? Bueno, empieza por la L. Nos tragamos la K. La L, estamento inferior de la sociedad feudal o tercer estamento. Estaba integrado por el campesinado. Esta denominación es traducida como los que trabajan, constituyen la mayor parte de la población. El vínculo o tipo de dependencia personal que surgió en este sector se denominó servidumbre. Entonces, ¿cómo se llaman este estamento inferior que empieza con L? Los que trabajan. Labora- Laboratorios. Excelente, Silvi. Silvia, ¿no? Sí, Muy bien. ¿Todo esto lo están sacando de lo que escucharon en clase? Díganme que sí, así me pongo contenta. ¿Sí? Sí, profe. Bien, sí. excelente. Quiere decir que sirvió la clase. Ahora, empieza por la M. Durante la dinastía de estos reyes, ojo acá, esto tiene que ver con lo que vimos la clase pasada. Durante la dinastía de estos reyes, los vasallos eran llamados guerreros domésticos o también vasallos mantenidos, ya que el Señor les brindaba manutención, alimento, vestimenta y equipamiento de guerra a su costa y también les brindaba vivienda dentro del castillo. ¿Cuáles eran estos reyes? ¿Qué dinastía que empieza con la M? Merovingia. ¿Quién fue? Muy bien, Merovingia. ¿Quién? ¿Quién? Lourdes. ¿Eh? Lourdes. Lourdes. Vos te leíste todo. ¿Pero por qué me haces eso? Se me acabó el tiempo. Buah, ahora, pero lo sabíamos, lo sabíamos. Eh, Contiene la N está en el medio de la palabra. Era un tipo de tierras, eran, en plural, un tipo de tierras también llamadas tierras beneficiatas o mansos, que el Señor concedía en beneficio mediante el ceremonial ritual de investidura a sus vasallos, constituyendo feudos. Eran pequeñas aldeas o parcelas que se encontraban habitadas por gente sometida, siendo estos los siervos o campesinos o laboradores, que tenían como función
explotación y trabajo de las tierras. Y de ahí percibió el señor censos, tallas y servicios. ¿Cómo se llamaban este tipo de tierras? El sinónimo es mansos y la palabra que hay que poner es cómo se lo llamaba en Francia. Les doy una pista. Contiene la N pero empieza con la T y sigue con la E. Y ahora viene la N. ¿Alguien la saca? Ahí está, te gané. Ay, Dios mío. Esa costó, costó. Empieza por la letra O. Se llamaba así en la última fase o etapa. Qué fácil está, qué fácil. Última etapa del contrato vasallático. Tras haber cumplido con los rituales pasos anteriores, el jefe y el subordinado se besaban en la boca, símbolo de conciliación y amistad, como forma de sellar el acuerdo o contrato vasallático. O, ¿cómo se llamaba? Ocalía o algo así, no me acuerdo. Oca. No, pistas. Empieza con O, ¿verdad? Sigue con Sí, S. Os. Ósculo. Oscalía. No. Ósculo. Mm. Ahí Oscuro. está, ahí Ahí lo está. está diciendo Lourdes. Ahí Excelente. está, ahí está. Lourdes se sabe todo. Muy bien, Lourdes. Bueno, muy bien todos, ¿verdad? Especie, empieza, letra P. Una especie de impuesto, pagamento en especie. Especie dos veces está. Que debía ser abonado a la iglesia con los primeros frutos. Estas se las voy a decir yo porque me parece que no se nombró. Primicias, los primeros frutos, primicias. Cuando dice una primicia, ¿m? Viene de acá. Los primeros frutos tenían que pagarle a la iglesia. La letra Q. Jaja. ¿Alguien lee lo que está acá arriba o está muy chiquita la letra? Está muy chiquita la letra. Bueno, lo Sí, leo está muy fuerte. chiquito. Escuchen. Esto empieza por la letra Q. Esta palabra no tiene que ver con la Alta Edad Media. Son dos letras. Evolución del código de barras. Es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras tridimensional. Mucha gente lo ha conocido últimamente para pagar con billetera Santa Fe. ¿Entienden lo que digo? Porque no encontré ninguna palabra con Q. Así que le puse esto. ¿Qué es? El QR. El QR, sí. Se me ocurrió poner esto para que no quede incompleto. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Empieza por letra R. Son tres palabras y eran llamadas también tierras dominicatas o tierra dominicatum. Eran aquellas que el Señor se reservaba para sí. Incluía las regiones más fértiles, los bosques, las praderas, el centro era el castillo y en ocasiones se podía ser una abadía, una parroquia. El aspecto económico era primordial, proporcionaba rentas sobre los productos de la tierra. ¿Qué va acá entonces? Tres palabras. Tres. Reserva del, del Señor. Empieza por la letra S. Se llamó así al vínculo o tipo de dependencia personal que surgió en el estamento inferior de la sociedad feudal o tercer estamento, integrado por los campesinos. Sus obligaciones. Servidumbre. Muy Va bien. ahí. ¿No? ¿Quién dijo yo? Silvia. Silvia. Vamos a ver, no sigamos leyendo porque creo que
Es correcto. Muy bien, Silvia. Y ahora, con letra T, también denominado ayuda o tasca, era una especie de impuesto extraordinario que surgió como una costumbre de ofrecer regalos o liberalidad del señor y con el tiempo se transformó en obligatorio. Existió gran diferencia, arbitrariedad en cuanto a ellos. Muchas regiones consistía en parte proporcional de la cosecha. Ayuda o tasca, y empieza por la T y sigue por la A. ¿Alguien se la sabe? Los distintos nombres, ayuda, tasca, ¿m? O teñur, lo reciben en las distintas regiones, porque ustedes piensen que feudalismo hubo en todo lo que hoy es Europa. Entonces, tiene un nombre en español, otro en inglés, otro en francés. Estas eran Talla. talla. Muy bien. Contiene la U y ya estamos cerca de terminar. Este es un concepto o expresión para caracterizar el tipo de economía cerrada de este periodo. Esto es lo que vimos al final, ya que no se producía para un mercado. En el señorío territorial se elaboraba todo, desde el pan hasta el alimento y el vestido. Todo lo necesario para la subsistencia, las necesidades de intercambio se cubrían mediante el trueque. El uso de la moneda decayó. ¿Mm? No empieza por esta letra, sino que la contiene. Bueno, la agricultura fue la base del modo de producción de la Alta Edad Media. Les damos como pista, bueno, que esta es una palabra que posee 14 letras, una palabra larga. A ver, y yo les voy a dar otra pista más. Empieza con la A. Autosuficiente. Excelente, auto. ¿Las contaste las letras? Autosuficiente. Muy bien. Empieza por la B corta. Forma de dependencia propia de los estamentos superiores. Esta es fácil, ¿eh? A ver, díganla antes que termine de leer si la saben. Forma de dependencia propia de los estamentos superiores que distinguían, ante todo, la vocación guerrera y se basaba en la fidelidad, en la protección, cuyas características eran vitalicio, renovable de padres a hijos, hereditario de hecho pero no de derecho, implica como contraprestación el servicio de espada o de guerra, siendo considerados servicios de la naturaleza superior, honor de caballería, bla, bla. Y empieza por B corta. Fácil. ¿Cómo se llama este vínculo? ¡Tarán! Vitalicio. No, es vitalicio. Hay dos tipos de vínculos de vasallaje. Esta es uno de los temas claves que hay que saber y tener en claro, de este tema. La sociedad estamental establece dos grandes tipos de vínculos de vasallaje. Uno es el vasallaje propiamente dicho y otro es la servidumbre. Por lo tanto, acá es vasallaje y me quiere sacar. Vasallaje, ¿sí? Sí. Empieza por la W. A ver, ¿qué palabra hay con W? Ah, no hallamos ninguna palabra, no encontré ninguna palabra con esta letra en la Alta Edad Media. Así que les damos una pista, les doy una pista. Esta es una palabra de 7 letras. Consiste en un sistema operativo, es decir, un programa de software, atenti, que admite funciones básicas como administración de archivos, de textos, la ejecución de aplicaciones y que usa dispositivos periféricos como la impresora, el monitor, el teclado y el mouse. ¡Tarán! ¿Qué palabra con W que no tiene que ver con la Alta Edad Media? El Es Word, pero es cortita la palabra Word.
¿Y No, pero qué Word, decía? pero no, ¿Decía que no era sé cómo. larga? Siete Sí. letras. Siete Ah, letras. A a ver. ver. Creo, puede ser el hardware. Ah, empieza con W. No, no tiene siete. Empieza por cuatro. Acá hay un problema, porque si empieza con W, está mal. ¿Cuál era? ¿Cuál dijiste? Sí. Hardware no puede ser. O me equivoqué yo al poner la palabra, o porque es difícil armar este jueguito, ¿eh? Bueno, pero ya saben a qué aludía. Se las vamos a dar por bien, está bien. Contiene la X, contiene la X. En los inicios de este siglo, con la creación del Imperio Carolingio, comienza la historia del feudalismo propiamente dicho, y con su desmembramiento, como consecuencia de las guerras civiles y dinásticas, se produce la desaparición del poder central en Francia, dando inicio al periodo que estamos estudiando de la Alta Edad Media. Y la respuesta correcta requiere números romanos. Ajá. Bueno, va. ¿Cuándo se inicia? ¿En qué siglo? Prácticamente eso es lo que está diciendo. ¿En qué siglo se inicia la Alta Edad Media? Fácil. Contiene la X. Número romano. ¿Qué siglo? En el 10. ¿Qué opina el resto? ¿Siglo IX? Siglo IX, porque si se contiene la X, y además esto hay que tenerlo claro, periodo siglo IX, exacto. Y Y. A ver, ¿qué nos va a decir con la Y? ¿Qué pasa con la Y? Palabra de siete letras. Otra más, no está referida a la Alta Edad Media, pero sí a un, porque a veces no es fácil, pero sí a un tema ya desarrollado en nuestra asignatura. Ay, las quiero ver ahora. Que tiene que ver con la historia de Roma. Es la unidad de medida que tuvo en cuenta el rey Servio Tulio como criterio en el censo para establecer la clasificación de ciudadanos romanos, militarmente útil en cinco clases, según la extensión de tierras que poseían. Empieza con la Y. ¿Se entendió la pregunta? Sí. Y ¿Eran Entonces, ayudadas? jugadas. Excelente. Excelente la comisión 10. Y la última letra. Plataforma de videollamada. A ver, por favor, todo el mundo esto, ¿no? Es fácil. Plataforma de videollamada que se utiliza para encuentros sincrónicos en actividades de reuniones virtuales es similar al Meet de Google o al Jitsi y es la que estamos usando para nuestras clases de historia del derecho. ¿Cuál El es? Zoom. Es El Zoom. Zoom. El Zoom. Obvio, nuestro amigo Zoom. Uy, a ver, enhorabuena, nos está felicitando. No sacamos 100, pero es un muy interesante. A ver, ha obtenido la primera posición en la actividad alta edad media. 84 puntos. Bien. Y acá se puede volver a intentar. Este enlace lo tienen para el que quiera o la que quiera volver a repetirlo. ¿Vieron dónde está? ¿Les gustó el jueguito? sí, Sí. linda. Bueno, tengo otro, pero no sé si vamos a llegar. Escúchenme, ¿lo tienen? ¿Lo vieron al enlace dónde está? No. No. Lourdes, vos seguro que lo habías hecho ya. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó? Sí, sí, es divertido. ¿Cómo era el de la W? Que a mí me salió mal recién, porque lo hice hace tanto que me olvidé ya que era. ¿Qué Eh, no, no lo hice. O sea, lo estoy haciendo acá. Pero supongo que es hardware. Pero entonces,
yo cometí un error, porque ahí cuando te dice, decía que empieza con la W, entonces contiene la W. Hardware son siete letras. Bueno, en fin, ustedes te lo pueden repetir todas las veces que quieran y está en enlace en el, bueno, ahí donde están diseñados todos los temas. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué somos? ¿Nosotras tres, nada más? Cuatro, son cuatro. Silvia, Cintia, ¿sí? Bueno, me parece que como quieran, ¿quieren que sigamos un poquito más o están cansadas? Porque después nos queda una sola clase, a menos que hagamos, si les interesa alguna otra clase más. ¿Mm? ¿Quieren que dejemos hoy por acá? ¿Seguimos el viernes que viene? Yo me tengo que retirar, profe, así que Que sí, entonces vamos a dejar acá. Bueno, escuchen, para la clase que viene vamos a intentar eh, lo que podamos y después a lo sumo agregaremos otra clase, si hace falta, ¿sí? Y recuerden entonces que el miércoles hay paro y nos vemos el viernes. ¿Mm? Bueno, gracias, profe. Y en lo Bueno, posible, gente, quédense, hagan lo posible por quedarse el viernes el doble bloque, ¿sí? Bueno, gracias por la atención. no, gracias a usted. Sí, Gracias, profe. Lourdes y gracias. Cintia. Interesante. Bueno, Gracias, profe. muy bien, Silvia y Bueno, Cintia, que yo estoy segura que no leyeron nada, pero prestaron no. atención a la clase y quiere decir que se entendió. Sí, Sociedad fue perfecto. Sí, sí. buen fin de Bueno, gracias besos. igualmente. Buen fin de saludos a todos. Cuídense. Muy bien, como siempre. Muy bien.